Bueno, buenas tardes. Me gustaría agradecer la invitación de la ANEL México, a Marcela Almanza, que hizo posible estar aquí con ustedes. Agradecer a Carolina esta presentación tan amable y tan precisa sobre la cuestión femenina en relación a la cuestión masculina, que nos permite pensar una especificidad o no del uso de drogas en las mujeres, ¿no? Y me gustaría tomar el tema a partir, primero, trabajar un poco la cuestión femenina y la razón de una cierta violencia dirigida a las mujeres, ¿no? Porque cómo lo podemos entender, y después más específicamente la cuestión de las adicciones por las mujeres. La palabra adicción en sí ya nos hace pensar en un plus, ¿no? En un más, adicionar, ¿no? A crecer, sumar, ¿no? Sumar algo, ¿no? Entonces, como dijo Carolina en su presentación, el goce femenino es un goce que no es complementario al goce masculino, pero Lacan lo dijo, suplementario, un goce a más. Entonces, hablar de adicciones también nos lleva a pensar qué función tiene la droga para las mujeres, ¿no? Frente a ese goce suplementar de las mujeres, ¿dónde entra la droga? ¿Qué función tiene la droga, ¿no? Esta conferencia podría también llamarse Las mujeres, las drogas y lo femenino, haciendo una distinción entre mujer y femenino, ¿no? Que, como lo dijo Carolina, si tomamos lo femenino y lo masculino, tenemos mujeres que se ubican más del lado del masculino, ¿no? Y tenemos hombres que se ubican más femeninos, ¿no? Entonces, no hay una separación, mujeres del lado masculino y hombres del lado femenino para el psicoanálisis, ¿no? Desde Freud tenemos la idea de una bisexualidad inconsciente, ¿no? Y cada uno se arregla mejor o peor con las identificaciones fálicas, que son las identificaciones masculinas, y con aquello que no es circunscribido por el falo y que queda afuera en un otro goce, lo que llamamos un otro goce. Bueno, ¿por qué elegir como tema para esta conferencia el tema de las drogas para las mujeres, ¿no? Me parece que el psicoanálisis de orientación lacaniana, presente en varios países de América Latina, los países de la ANEL y Brasil, por otro lado, y la Argentina, que forman una otra escuela, tenemos todos varios problemas sociales en común, ¿no? Y uno de estos problemas es el uso de las drogas, ¿no? Además de la violencia, las diferencias sociales, la pobreza, varios problemas que podemos discutir en común, ¿no? Entonces, el presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, Leonardo Gorostiza, nos pregunta cómo la Asociación Mundial y sus escuelas pueden abrir perspectivas para el psicoanálisis en el siglo XXI, ¿no? ¿Qué puede el psicoanálisis en nuestra realidad, en este siglo en el cual nos encontramos, ¿no? La AMP, que es la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ha sido constituida como una ONG consultante de la ONU, de las Naciones Unidas,
para cuestiones, por ejemplo, sobre la cuestión de las mujeres, la cuestión de la violencia contra las mujeres. Entonces, en el mes de marzo último, tuvimos una participación en una conferencia de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, y en esta participación llevamos un punto de vista de los psicoanalistas sobre por qué la violencia en contra las mujeres, ¿no? Esta violencia no es algo de la actualidad. Esta violencia ha sido presente en todas las épocas desde que conocimos la humanidad, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el hombre de las cavernas, ¿no? Siempre tenemos a veces la imagen del hombre de la caverna tirando a la mujer por los pelos, ¿no? Salvajemente, y esta realidad, digamos, fantasiosa o como quieran llamarla, esta violencia está presente en todas las épocas y en todos los lugares, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos un colega de Brasil que se llama Sergio de Campos, y él ha terminado su análisis y ha presentado su pase, en el cual hay una escena de su infancia que es exactamente como esta escena que vimos en los diseños animados, con el hombre tirando a la mujer por los pelos, que fue cuando sus padres se separaron y Sergio de Campos quería quedarse con la madre y su padre no le permitía quedarse con la madre, y entonces lo sacó de la casa del abuelo paterno por los pelos, así como una escena de un hombre tirando a una mujer por los pelos, ¿no? Y esta escena fue una escena traumática en su vida, en el sentido de que él se identificó con la madre maltratada por el padre, y eso tuvo consecuencias muy importantes en la manera como su vida amorosa y sexual se organizó. Entonces, sus elecciones de goce tuvieron que ver con esta escena traumática cuando tenía 9 años de edad. Entonces, podemos entender ya que la cuestión de la violencia pasa por la subjetividad de los hombres y de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo entender esta violencia? Primero, porque hay una diferencia sexual. Para nosotros psicoanalistas hay diferencia sexual, ¿no? Hay una asimetría entre el masculino y el femenino, y no una complementariedad. Y además de esa diferencia sexual, en la constitución del sujeto humano hay una agresividad constitutiva del sujeto humano, ¿no? El sujeto humano se constituye en una especularidad con el semejante, ¿no? Al mismo tiempo, el semejante es otro y es uno mismo. Entonces hay una agresividad constitutiva de la imagen del yo, y esta agresividad constitutiva se manifiesta contra el semejante, donde el humano localiza muchas veces lo que es malo para él. Él suele localizarlo en el otro, en el semejante, ¿no? Entonces, de ahí, esta agresividad constitutiva hace parte de la constitución del sujeto humano, ¿no? No podemos descartarla una vez por todas. Tenemos que siempre tratar con eso, ¿no? Entonces, ¿qué sería entonces la violencia? Sería el acto de rechazar el heterogéneo, lo diferente, ¿no? Y
tenemos un orden patriarcal, masculino, que intenta organizar y ordenar las cosas a partir de la autoridad paterna, digamos, en los tiempos de Freud, todavía, digamos, Lacan piensa que Freud todavía intentaba creer en esta autoridad paterna. A partir de los tiempos de Freud, ya se ve que la autoridad paterna no funciona más, no tiene esta eficacia de organizar las cosas. ¿Y qué sería un otro orden que no fuera un orden patriarcal o de organización paterna? Es lo que llamamos hoy la feminización del mundo, ¿no? ¿Qué es la feminización del mundo? Es un mundo donde vivimos hoy, donde esta autoridad paterna ya no tiene la eficacia que nos gustaría acreditar que tuvo, ¿no? Para garantir el orden, ¿no? Para garantir la paz, digamos así. Entonces, con un orden femenino, en lo que llamamos la feminización del mundo, las identificaciones son más horizontales, ¿no? No hay una identificación con una instancia reguladora, un ideal regulador, ¿no? Y decimos en el psicoanálisis que cuando no hay una instancia ideal pacificadora, podemos tener un orden de hierro que exige un goce para todos, que exige una eficacia para todos y que puede ser mucho más feroz do que un orden pacificado por una instancia ideal o una autoridad, ¿no? Entonces, el mundo tal como lo vivimos hoy es un mundo donde no hay una autoridad que garantiza, pero hay nominaciones segregativas, hay comunidades de goce. Entonces, los homosexuales, los queer, hay varias comunidades de goce muy raras que se encuentran, por ejemplo, en internet, la gente que practica la suspensión corporal, la gente que practica sadomasoquismo, la gente que etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de una autoridad pacificadora, supuestamente pacificadora, tenemos varias comunidades de goce que se organizan a partir de identificaciones grupales segregativas, ¿no? Y eso lo llamamos también un mundo feminizado, quiere decir un mundo que no es organizado por el goce fálico, el mundo donde hay un goce que desborda y que intenta nominar ese goce a partir de identificaciones de grupos identificatorios que se organizan a partir de modos de goce, ¿no? Entonces, no se organiza más a partir de los ideales, pero a partir de modos de goce, de maneras como se piensa que se debe gozar mejor, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso, si hablamos de las mujeres, es un grupo feminista, que no sé si aquí en México tiene representantes, que es un grupo Femen. No sé si hay representantes acá en México. Es un grupo de mujeres que se manifiestan de manera muy ruidosa, normalmente sin ropa, desnudas, ¿no? A veces topless, a veces con ropa provocativa, ¿no? Y que hacen, por ejemplo, en Rusia, hacen manifestaciones contra Putin, ¿no? Contra el presidente de Rusia, y hacen tanto ruido que se hacen emprisionar, por ejemplo, ¿no? Que se hacen castigar, pegar por las autoridades y muchas veces físicamente también, ¿no? Entonces es un ejemplo
de un desborde del goce femenino que se manifiesta en esta identificación grupal que es ese grupo femenino, que tiene representantes, no sé si acá, pero en Brasil también tiene representantes, en otros países del mundo, ¿no? Hoy todo es globalizado, ¿no? Bueno, entonces podemos decir que la violencia contra las mujeres ataca en ellas lo hetero, lo que es diferente, ¿no? Lo que uno no reconoce como propio, ¿no? Y, por ejemplo, podemos tener un hombre, eso fue un caso que pasó recién en Brasil, un hombre que estaba un poco agitado, sospechaba que su mujer lo traicionaba, la mató su mujer y después se automutiló él mismo hasta la muerte. Entonces, además de agredir a la mujer, agredió en él mismo lo que en él desbordaba como un goce no regulado fálicamente. Entonces podemos ver eso también en niños que tienen certeza que son, por ejemplo, hay un caso que estaba en los diarios en Brasil hace pocos días. Esta niña es un niño norteamericano que tenía certeza desde los 2 años de edad que era una niña. Entonces su nombre es Dana Tyler. Esta niña a los 2 años de edad intentó cortarse el pene porque tenía certeza que era una niña. Entonces ahora es tratada como una niña, ¿no? Transexual, digamos así, y aceptan que es una niña porque es una manera de mantenerla tranquila, ¿no? Entonces no sé futuramente se va a hacerse operar, pero ahora ya la aceptan como una niña. Y ella, cuando tenía 2 años, intentó cortarse el pene justamente para cortar ese goce que para ella, ¿no? Desbordaba. Entonces, es un otro ejemplo de lo goce femenino que desborda en un cuerpo masculino originalmente, ¿no? Entonces, son ejemplos del goce femenino, de las maneras como se manifiesta el goce femenino, ¿no? Del lado de las mujeres, ¿qué pasa? Ahora estamos hablando de los hombres, cómo lidian los hombres con este exceso. Del lado de las mujeres, ¿por qué se someten las mujeres muchas veces a la condición de pegadas, de maltratadas, ¿no? ¿Ah? Golpeadas, gracias. Entonces, las mujeres muchas veces, cuando intentamos ayudarlas denunciando a los hombres golpeadores, nos enteramos que no quieren denunciarlos, no quieren salir de sus posiciones de víctimas, ¿no? Entonces, el psicoanálisis, ¿cómo interviene tanto en el caso de los violentos como en el caso de los sometidos, ¿no? El psicoanálisis trata eso uno por uno, trata eso escuchando cada sujeto, ¿no? En lugar de intentar hacer una acción pedagógica de enseñar una solución que pudiéramos pensar que fuera buena, el psicoanálisis va a escuchar uno por uno y entender la significación, sea de la violencia, sea de la sumisión, ¿no? Entonces, me parece importante ver qué posición tiene el psicoanálisis frente a estos problemas, ¿no? Entonces, el psicoanálisis tiene como principio
aceptar la diferencia, escuchar lo femenino que hay en cada uno, en cuanto hetero, en cuanto diferente, ¿no? Y entonces, a partir de estas ideas introductorias, ¿cómo abordar entonces el uso de drogas y especialmente el uso por las mujeres, ¿no? Además, ¿cómo puede el psicoanálisis contribuir para un debate político sobre las drogas, ¿no? Un debate sobre la descriminalización de las drogas, un debate sobre políticas públicas para tratar los usuarios, etc. En ese sentido, hay un rasgo común entre México y Brasil, que es una comisión latinoamericana sobre las drogas en la democracia, compuesta por los expresidentes de 4 países: Brasil, México, El Salvador y Colombia. Entonces, estos 4 expresidentes participan de esta comisión que intenta discutir una otra política de tratamiento a las drogas que no sea simplemente la policía, la guerra a las drogas que ha hecho muchas víctimas, ¿no? Sabemos que ha hecho muchas víctimas. Entonces, un expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, no sé si ustedes ya escucharon hablar de él, ¿no? Él hizo un documental sobre las drogas que se llama Rompiendo el Tabú, donde hace entrevistas con varios políticos, varios sanitaristas y pacientes en tratamiento contra las drogas, intentando difundir la idea de que el tratamiento puede ser un tratamiento por reducción de daños, ¿no? No un tratamiento que va a erradicar completamente el uso de drogas, pero reducir los daños causados por las drogas. Entonces, este documental sirve como orientación porque es un documental que toma varios países del mundo que han sido bien sucedidos en el tratamiento de la drogadicción, como Portugal, como la Holanda, ¿no? Que tiene, todos conocen como las drogas son difundidas, y los países de Latinoamérica y Estados Unidos también. Bueno, entonces, empezando con la cuestión de cómo tratar las drogas, el uso de drogas por las mujeres. Empiezo con una viñeta de un caso, digamos, imposible de tratar para poner el problema, ¿no? Yo trabajaba hasta el año pasado en un hospital psiquiátrico que recibía muchas mujeres usuarias de drogas, mujeres psicóticas, otras donde la estructura clínica no estaba muy clara, y casos muchas veces muy difíciles de tratar. Acá en México no sé cómo es el tratamiento institucional de las adicciones, pero en Brasil es un campo donde están presentes las terapias cognitivo-conductuales, ¿no? Están presentes las comunidades terapéuticas de orientación religiosa, normalmente orientación evangélica, ¿no? Y estas corrientes, principalmente evangélicas, de comunidades terapéuticas, tienen una fuerza muy grande en Brasil en este momento. Y estas comunidades plantean
internaciones, hospitalizaciones de larga duración, compulsorias, para tratar un problema de salud pública muy importante en Brasil actualmente, que es el uso del crack, ¿no? Tienen el crack acá en México, entonces saben lo que es el crack, ¿no? Y se dice crack. Entonces en Brasil es un problema muy serio, hay mucha gente en las calles, en las grandes ciudades, en las pequeñas ciudades, para todo lado. Entonces, esta niña tenía, cuando llegó al hospital por la primera vez, tenía 17 años. Y era una niña muy bonita, de una familia, no una familia de clase social alta, pero una clase mediana. Y esta niña llegó porque estaba usando crack en una favela, en condiciones muy precarias de físicas y mentales, y finalmente la hospitalizaron debido a estas condiciones. Esta niña desde el inicio no tenía ningún interés en hablar con los médicos, los psicólogos, con nadie. Y cada vez que estaba mejor, que lo pasaba mejor físicamente, y también que tenía un discurso coherente y que podía defender sus propias ideas, planteaba su salida del hospital y salía. Entonces, volvió, no sé cuántas veces, ¿no? Después volvió una vez embarazada, porque en su vida en las calles tenía relación con varios hombres, ¿no? Con los hombres que le fornecían la droga, y tenía una vida muy promiscua, y volvió embarazada una vez. Continuaba no interesada en hablar con el personal del hospital. Después, cuando nació su hija, volvió otra vez en un cuadro delirante alucinatorio. Entonces tenía alucinaciones, tenía un delirio, estaba muy desorganizada, y los psiquiatras, ¿qué querían hacer? Rápidamente tirar los delirios y las alucinaciones, ¿no? Y efectivamente querían que estuviera bien, que saliera. Eso fue hecho en poco tiempo, salió y continuó a salir y a volver, a salir y a volver. No tenía ningún afecto por su hija, que tuvo que ser cuidada por la abuela materna. Y esta niña, esta chica, que ahora tiene más de 20 años, después de, dicen, 70 idas y vueltas, ¿no? Entradas y salidas, finalmente fue a una comunidad terapéutica. La familia no podía más, y entonces pidió una internación compulsoria y la internaron por 9 meses en una comunidad. Cuando salió de esta comunidad, estaba en los diarios, ¿no? La decían curada, había ganado peso, tenía una cara de madre, ahora podía cuidar a su hija, y estaba prometiendo volver a estudiar y a trabajar, etc. Pero pocos meses después ya estaba nuevamente en la calle. Ya estaba en la calle y ya está nuevamente precariamente, físicamente, mentalmente, todo. Este es un caso, digamos, límite, ¿no? Un caso donde hasta hoy nadie ha atrapado a esta chica en un discurso, digamos, ¿no? ¿Qué hace el psicoanálisis frente
a estos casos, ¿no? ¿Qué podemos hacer en situaciones donde nada funciona, ¿no? El psicoanálisis no desiste, digamos, no abandona a los sujetos a pesar del fracaso, ¿no? Y es justamente en ese punto que me parece importante una afirmación de Lacan en el seminario 17, cuando dice, no hay nada subversivo en mi discurso que no sea no pretender la solución, no pretender tener la solución. Entonces, nosotros psicoanalistas no pretendemos tener la solución. Nosotros, digamos, tomamos la clínica, tomamos el caso como un real, a veces lo decimos imposible de soportar, ¿no? Como un real, pero un real que nos pone, que nos interroga, que nos hace trabajar, que nos hace preguntar y que nos lleva a cuidar tanto cuanto posible hasta ver lo que puede salir de ahí. Entonces, en contrapunto con este caso de esta niña, les doy un ejemplo de una otra mujer, esta vez en París, una mujer que fue entrevistada por Éric Laurent, que todos conocen, creo, un psicoanalista francés, ¿no? Que fue entrevistada en una presentación de pacientes. ¿Tienen acá presentaciones de pacientes? Una presentación de pacientes es una práctica donde un psicoanalista entrevista a un paciente frente a un pequeño público, ¿no? Y después intenta hacer hablar a este paciente, ¿no? Hacer surgir el sujeto en el paciente y después discute el caso con la gente que está allí en formación. Entonces, una vez Éric Laurent entrevistó a esta paciente, que era una señora de unos 50 años, alcohólica, que vivía en las calles también en una situación de mucha precariedad. Y en este caso, esta mujer ya había entrado y salido del hospital psiquiátrico también varias veces, siempre salía bien y volvía caída, volvía un desecho, ¿no? Y en la presentación de pacientes yo era asistente, estaba presente en la presentación y yo estaba muy sorpresa porque la mujer contaba a Éric Laurent que había tenido una pequeña alucinación un día en su casa y Éric Laurent no cesaba de preguntarle sobre esa alucinación. Quería dar una consistencia a esta alucinación, quería hacerla hablar de eso, quería hacerla desarrollar un discurso a partir de su alucinación. O sea, al contrario del psiquiatra que quería medicar la alucinación y el delirio de nuestra primera paciente, Éric Laurent quería resaltarlo, quería hacer consistir esta alucinación. Y después en la discusión pudo entender el porqué de su insistencia, ¿no? En el sentido de que con esta mujer no había nada más que hacer sino dar consistencia a algún síntoma, alguna cosa que la hiciera interrogarse qué pasa conmigo, qué es eso, y enderezarlo a alguien con quien pudiera hablar de eso. Entonces, dirigirlo a alguien, ¿no? Para pensar que tenía algo para tratar,
porque de su alcoholismo no quería tratarse, ¿no? El alcoholismo era lo único que tenía en la vida para tratar su angustia, para vivir sola, para soportar la vida. Entonces, había que encontrar un síntoma que pudiera hacer un lazo con el otro, dirigirla al otro, ¿no? Entonces, me parece que lo que debe buscar el psicoanálisis son detalles, son pequeñas cosas, pequeños elementos que podamos encontrar en el discurso de nuestros pacientes. Y en el caso de esta chica, hay que encontrar alguna cosa que pueda hacer algún lazo con el otro. No importa cuánto tiempo lleve, cuántas veces salga y vuelva, ¿no? Entonces me parece que este ejemplo nos muestra que en un caso tan grave como de esa mujer alcohólica, hay que buscar alguna cosa fuera de la toxicomanía que haga lazo con el otro, ¿no? O si también viene a quejarse que no puede más beber un día, que haga lazo con el otro también a partir de esta queja. Pero hay que encontrar un síntoma, hay que encontrar una pregunta del sujeto que pueda ser dirigida al otro. Entonces, el psicoanálisis opera con la idea que no se puede enseñar la buena solución, ¿no? Porque cada uno tiene su propio enemigo adentro, ¿no? El enemigo no está afuera, el enemigo está adentro y lo llamamos con Freud de pulsión de muerte, ¿no? Este enemigo que cada uno tiene adentro. Con Lacan podemos llamarlo extimidad. Entonces, no es necesario buscar un enemigo afuera, porque cada uno tiene su propio enemigo adentro, algo desconocido de sí mismo adentro, que muchas veces no conoce, que muchas veces conoce muy bien, pero que no sabe qué hacer con eso, ¿no? Entonces, por eso es fundamental en el psicoanálisis que cada uno que practica el psicoanálisis pueda tener una relación con el discurso analítico, ¿no? A partir del análisis de uno, es que uno puede estar en una posición que no sea marcada por sus prejuicios, sus ideales o sus ideas de qué es lo mejor para el paciente, qué es el mejor para cada uno, ¿no? Entonces, Lacan decía en un texto, en un pequeño discurso que hizo una vez a los psiquiatras, que él tenía la idea, el deseo, que los psiquiatras pasaran por un análisis justamente para poder ver el loco de un lugar que no quisiera enseñar al loco cuál debería ser su realidad, ¿no? Entonces, para el tratamiento de los toxicómanos, creo que podemos utilizar el mismo principio, ¿no? Cada uno tiene que tratar sus propios prejuicios para que pueda escuchar el otro, el usuario de drogas, sin pretender darle la solución, ¿no? Y buscar con él los elementos para que él encuentre su mejor manera de hacer con su toxicomanía, con su droga, o su sustitución de droga, o lo que sea, ¿no? Bueno, entonces el psicoanálisis habla uno por uno, con cada uno, ¿no? Para procurar lo que sería
lo mejor para cada uno, lo menos dañoso para cada uno. Es lo que Jacques Miller llama de pragmatismo paradoxal del psicoanalista, ¿no? Un pragmatismo que es fracasar de la buena manera, ¿no? Fracasar de una manera que sea la mejor posible, ¿no? En algunos casos, esperar que la solución aportada por la droga falle y que el sujeto pueda formular una pregunta, formular su cuestión. Eric Laurent lo llama una política de la modestia, una política anti-universal, porque justamente cuando universalizamos las soluciones, segregamos, ¿no? Entonces, es por eso que muchas veces el psicoanálisis no va de par con las soluciones propuestas por la ciencia, porque muchas veces las soluciones de la ciencia suelen segregar. Entonces, no somos en contra de las soluciones de la ciencia, pero tenemos que acompañar uno por uno los efectos de la ciencia sobre los sujetos. Tomando entonces la cuestión de las drogas para los hombres y para las mujeres. Lacan no dijo mucho sobre las drogas, pero nos dio una referencia que está en el fundamento del trabajo con las toxicomanías en el psicoanálisis, en el psicoanálisis de orientación lacaniana. Lacan dijo que la droga permite romper el matrimonio con el goce fálico y con el fantasma. Entonces, romper el matrimonio con el goce fálico, ¿qué quiere decir romper el matrimonio con el goce fálico? Muchas veces sabemos que las drogas nos permiten un goce místico, ¿no? El goce, por ejemplo, de los usuarios de la marihuana, muchas veces es un goce místico, ¿no? El hashish, ¿no? Un goce místico. Entonces, se rompe con el goce fálico, con el goce localizado, organizado por el significante fálico y se tiene un goce difuso, no localizado, ¿no? Que podría evocar el goce de los místicos. Rompe con el fantasma. ¿Por qué? Porque el uso de la droga permite gozar por fuera del fantasma, ¿no? Entonces, eso, romper con el falo y romper con el fantasma, ya nos hace pensar que el goce de la droga no es un goce perverso, ¿no? No es un goce que pasa por el fantasma, que actúa el fantasma. Por otro lado, el goce, la droga puede romper con el goce fálico, mismo en los casos en que el nombre del padre está presente, en que la metáfora paterna está presente. Entonces, no se trata tampoco de un goce psicótico, ¿no? Se puede tener el goce de la droga, el rompimiento con el falo, sin rompimiento con el nombre del padre. Entonces, ni a priori perverso, ni a priori psicótico, ¿no? Las mujeres, como nos dijo Carolina en su introducción, tienen un goce suplementario más allá del goce fálico. Entonces, ¿dónde entra la droga para las mujeres? Si ya tienen ese goce suplementario, ¿qué función tiene la droga para las mujeres? Los colegas del TIA, ¿no? Que ustedes conocen
Mauricio Tarrap, que estuvo recién con ustedes, Fabiana Pastek, Salamone y otros, nos enseñan, ¿no?, después de muchos años de trabajo con las toxicomanías, las diferencias entre los hombres y las mujeres con las drogas, ¿no? Para los hombres, dice Mauricio, la droga puede ser un estrago y se trataría de construir un síntoma, ¿no? Un síntoma que muchas veces pasa por una mujer como síntoma del hombre, ¿no? Entonces, el tratamiento sería ir de la droga como un estrago a una relación con una mujer que pueda funcionar como un síntoma para reducir el estrago de la droga, ¿no? Eso podría ser una manera de pensar el tratamiento para los hombres y para las mujeres, ¿no? ¿Cómo pensarlo para las mujeres? Para las mujeres, evidentemente, la droga también puede ser un estrago, pero el hombre también puede ser un estrago para una mujer, ¿no? Ya nos decía Lacan, la mujer es un síntoma para un hombre y el hombre puede ser un estrago para una mujer. Entonces, ni siempre la relación con un hombre es una relación que pacifica a la mujer con el goce fálico, ¿no? Muchas veces el goce fálico de la mujer suscita un más allá del falo, ¿no? Un goce suplementario que puede ser un goce loco también, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el camino del tratamiento del estrago de la droga para las mujeres, ¿no? A diferencia, si tomamos en consideración la diferencia del amor para los hombres y las mujeres, tenemos... ¿Puede escribir aquí? No importa. No. A partir de las diferencias. De las diferencias planteadas por Lacan muy temprano sobre los hombres portadores del falo tienen un goce localizado, ¿no? Localizado por la extracción de goce que se hace con el falo, ¿no? Y ellos buscan su pareja en el objeto, ¿no? Ponen la mujer en lugar de objeto A. Entonces, a eso llamamos la manera fetichista de amar de los hombres. Buscan en la mujer un objeto, ¿no? Un objeto que es una condición de amor para ellos, ¿no? Por ejemplo, tomando un ejemplo romántico, Dante y Beatriz, ¿no? El parpadeo de Beatriz que atira el amor de Dante. Entonces, el A es ese objeto que atira el hombre en la mujer, ¿no? Entonces, es una manera fetichista de amar. Mientras que la mujer, representada por un A tachado, entonces la mujer tachada, entonces la mujer marcada por la falta, ¿no? Va a buscar su complemento en el hombre, representado por el pequeño phi, el falo imaginario, ¿no? Pero además de buscar su complemento en el falo como objeto para el goce, la mujer busca también en el hombre palabras de amor, ¿no? En esta falta constitutiva, ¿no? O estructural de la mujer, va a buscar uno que la ame, uno que le diga palabras que le dé un lugar, ¿no? Que le dé alguna consistencia. Si ella ya es marcada por una inconsistencia, a buscar una consistencia en la palabra de amor, ¿no? Entonces,
Si la mujer usa drogas porque no encuentra en el otro una palabra de amor que le dé una consistencia, hay que intentar posibilitar alguna relación para esta mujer donde encuentre una otra manera, una otra palabra de amor, ¿no? Si no encuentra eso en el padre, si no encuentra eso en su partener, si no encuentra en la madre, que puede ser un estrago para la mujer, hay que intentar darle con el discurso una otra palabra, ¿no? Y es ahí que entra el discurso analítico, que es un discurso también sobre el amor, donde está presente el amor en cuanto a transferencia. La transferencia también es amor, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en la variedad muy grande de la clínica con las mujeres, ¿no? Y cómo se puede operar en cada caso, cómo se puede pensar a partir de la variedad, ¿no? Me parece que la clínica con las mujeres es más propicia para ser pensada en la segunda clínica de Lacan, que es una clínica que llamamos de continuista, ¿no? No una clínica del sí y no tan marcada por el falo sí, el falo no, ¿no? Me parece que hay una gradación en la manera como las mujeres se relacionan con el falo, con la presencia del falo y la importancia del falo para cada uno, ¿no? La manera como se relacionan con el otro, en qué posición está este otro para cada uno, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Solamente un punto más. Antes de entrar en los ejemplos, me parece también importante distinguir esta clínica que llamamos de clínica continuista en la orientación lacaniana del psicoanálisis, en la clínica dimensional o la clínica de los espectros del DSM, de las clasificaciones psiquiátricas, ¿no? Porque en la clínica dimensional del DSM lo que vemos es los espectros, por ejemplo, bipolar, ¿no? Entonces hay los que son bipolares, los que están en el espectro, que son más o menos, es una clínica de las gradaciones, pero en la cual lo que se hace es mediciones, escalas de evaluación y intentos de medicar lo que sale de un cierto parámetro, una cierta escala. Entonces, a partir de mediciones se medica, ¿no? En la clínica continuista del psicoanálisis está muy presente el practicante del psicoanálisis, ¿no? No se puede eliminar el practicante, porque el practicante es aquel al cual el paciente dirige sus síntomas, ¿no? Entonces, si en la clínica psiquiátrica se puede muchas veces intentar eliminar el practicante con todos los aparatos científicos y los pseudocientíficos, ¿no? En el psicoanálisis no es posible prescindir de la presencia del practicante, ¿no? Entonces, con las mujeres, me parece que tenemos en la casuística que acompañé en el hospital, tenemos casos, por ejemplo, en que las mujeres están muy identificadas del lado masculino de las fórmulas de la sexuación. Por ejemplo, hay mujeres que usan la droga para ir a trabajar. Hay mujeres que usan el tráfico para sostener a sus hijos, ¿no? En una posición viril. Hay mujeres
que se identifican mucho como trabajadoras, como las que sostienen la familia y que usan la droga como una ayuda para eso. Entonces me parece que en este caso tenemos ahí una identificación fálica de la mujer, ¿no? Una identificación acentuada con el falo. Hay también aquellas en las cuales el uso de drogas se asocian con otros síntomas contemporáneos. Hay las pacientes anoréxicas, ¿no? Donde la droga puede ser un agravante de la anorexia. A las pacientes bulímicas, a las pacientes que llamamos obesas mórbidas, ¿no? Que hacen cirugías de reducción del estómago. Y muchas veces la toxicomanía puede surgir justamente después que ha parado de comer, ¿no? En muchos casos surge un otro síntoma en lugar del síntoma que estaba presente antes de la intervención quirúrgica. Entonces, en esos casos hay que intentar ligar la paciente a alguna cosa del otro que pueda introducir alguna suposición de saber en el inconsciente, ¿no? Los síntomas alimentarios muchas veces son síntomas donde no hay ninguna suposición de saber en el inconsciente. El paciente no tiene ningún discurso, no tiene ninguna interpretación de sus síntomas, ¿no? Y si estos pacientes son recibidos, acogidos en las instituciones o en los consultorios, pueden poco a poco ponerse una cuestión, ponerse una pregunta sobre sus síntomas, ¿no? Los síntomas pueden salir de un registro puramente corporal para un registro que tenga alguna, donde se suponga algún saber sobre este síntoma, ¿no? Después, hay los casos que se presentan como depresiones, ¿no? En que el uso de drogas está asociado con la depresión y muchas veces son usos de drogas, de psicofármacos, no solamente de drogas ilícitas, pero de drogas legales, ¿no? Vendidas, prescritas por los médicos. Tenemos muchas toxicomanías medicamentosas también, ¿no? Entonces, en esta categoría también hay que ver tanto cuanto posible hasta dónde es posible introducir una abertura del inconsciente, ¿no? Hasta dónde el amor de transferencia puede abrir a una suposición de saber. Después, hay los casos en que las pacientes se presentan como transgresoras del orden en el cual se encuentran. Entonces son las pacientes del tipo joven homosexual que vamos a ver mañana, ¿no? que tiene un desafío hacia el padre, por ejemplo, ¿no? Una vez tratamos una joven que robaba la tarjeta de crédito de su padre y gastaba todo lo que el padre tenía y no tenía, ¿no? Era una joven homosexual, usuaria de drogas y tenía esta práctica de robar el padre, ¿no? De robar el dinero del padre. Y en este casos donde hay robos, donde hay transgresiones, por ejemplo, casos de cleptomanía, ¿no? ¿Qué decía Lacan sobre las mujeres que roban, que sustraen un objeto al otro?
él decía que mientras atiran la atención sobre este objeto, las pacientes quieren estar en el lugar del objeto para el otro, ¿no? Quiere atirar la mirada del otro. Entonces, es un intento de atirar la mirada del otro, ¿no? La transgresión es un intento también de convocar al Padre, de convocar la ley, ¿no? Entonces está pidiendo algo, es una demanda, ¿no? Y hay que ver qué es posible hacer con eso, qué mirada se puede dar a estas pacientes que no sea una mirada puramente punitiva, ¿no? Una mirada que quiere punir. Entonces, una mirada, ¿qué mirada dar para hacer hablar, para hacer surgir un discurso en el paciente, ¿no? No siempre se consigue producir otro discurso que no sea el discurso de la mentira, el discurso de la transgresión, ¿no? Entonces hay que ver en cada caso lo que es posible. Un caso que me llamó mucho la atención fue un caso de una mujer que tenía cerca de 40, 50 años y había estudiado, había tenido una profesión, tenía 2 hijos, se había separado de su marido, había perdido la guarda de los hijos y estaba totalmente sumergida en el uso del crack. Había todo perdido, profesión, marido, hijos, todo. Y no parecía para nada una psicótica, no tenía nada evidente que hiciera pensar en una psicosis. Y entonces nos interesamos mucho a esta mujer y cuando la entrevistamos nos contó que cuando tenía 17 años había quedado embarazada y la madre le había exigido un aborto, hacer un aborto. Y era una gravidez de gemelos. Entonces había perdido, consideraba que había perdido 2 hijos en este aborto, ¿no? Después tuvo su vida, se casó, estudió, etc. Y cuando ya los hijos eran adolescentes, empezó este uso de la droga. Un uso de la droga que se fue agravando hasta llevarla a la situación de estar internada en un hospital psiquiátrico público. Y cuando esta mujer nos contó toda esta historia, estaba muy sorpresa ella misma de percibir una relación entre la pérdida de los 2 hijos en el aborto a los 17 años y la pérdida de los hijos que acababa de concretizar ahora, los hijos adolescentes de los cuales había perdido la guardia. Entonces, ella misma estaba muy sorpresa. Entonces, me parece que este caso es un ejemplo de cómo hacer hablar al paciente permite hacer descubrir algo al paciente que pueda tener algún efecto sobre su práctica de goce, ¿no? Entonces, el psicoanálisis trata el goce mediante, a través del discurso, ¿no? No trata el goce con el padre, no trata el goce con el falo, no trata el goce con una solución, como sabemos, pero con una oferta de discurso, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos. Y finalmente, un ejemplo de psicosis donde la droga puede tener una función, sea de desencadear una psicosis con delirios y alucinaciones,
agravar, de poner de manifiesto una psicosis, o muchas veces cubrir una psicosis por otro lado, ¿no? Un caso también que era muy impresionante era de una mujer cuyo padre era traficante y había sido muerto enfrente de ella cuando tenía 10 años, y esta mujer había tomado todos los rasgos del padre y vivía una vida, no sé si acá se dice malandra, ¿no? Una vida de malandra con todas las maneras del padre de virarse en la vida, de hacer con las cosas en la vida. Ya había estado en prisión, ya había estado en el hospital, ya había, en fin, muchas cosas, y sabía muy bien vivir en el medio de los traficantes, de los drogados, de los pacientes psiquiátricos, donde cuidaba a los pacientes, ¿no? Pero no tenía, su vida se resumía a eso, ¿no? Entonces, en este caso me parece era una psicosis muy bien encubierta por la cuestión de la droga, ¿no? Entonces, en cada caso tenemos que ver qué función también puede tener la droga. En este caso tenía una función de lazo para esta paciente, hacía lazo de las peores maneras, pero hacía lazo, se sostenía a partir de su saber, de un cierto saber hacer con los pacientes, con los usuarios, con los traficantes, etc. Bueno, me parece entonces, hay que concluir, ¿no? Para podemos conversar un poco. Me parece entonces que el psicoanálisis con las usuarias de drogas, si tomamos la especificidad de las mujeres, no exige una abstinencia absoluta a priori, ¿no? La abstinencia puede venir por acrésimo, como la cura puede venir por acrésimo en el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene la función de reducir el estrago. El psicoanálisis puede dar una idea de la función de la droga para cada uno, para cada una. Y si tomamos una conferencia de Jacques Alamiller del 2004 que se llama Una fantasía, que creo que ustedes conocen, ¿no? Miller va a decir que el discurso contemporáneo tiene una estructura próxima del discurso analítico, ¿no? Porque el objeto A está en el comando, ¿no? Podemos pensar que la droga también puede tener esta función de objeto A que está en el comando, ¿no? En el psicoanálisis vamos a intentar ofrecer un otro objeto que es el objeto analista, ¿no? El objeto analista que puede poner los elementos del discurso en un cierto orden, hacerlos funcionar de otra manera que no sea en el discurso contemporáneo con el empuje al goce, ¿no? Entonces, en el psicoanálisis ofrecemos el objeto para el amor de transferencia, ¿no? Ni siempre teníamos la idea con Freud y después con Lacan que primero había el sujeto supuesto saber y después el amor, ¿no? Primero se quería saber, entonces se amaba aquel al cual se suponía un saber, ¿no? Miller propone en este texto una fantasía que con los síntomas contemporáneos hay que partir muchas veces del amor porque no hay suposición de saber. Entonces, ofrecer el objeto, ¿no? El objeto analista
que puede ser objeto de amor, que puede suscitar el goce, el gusto de hablar en el paciente, ¿no? Y después una apuesta, tal vez, se puede hacer surgir el sujeto supuesto saber. Si no surge el sujeto supuesto saber, se puede conseguir algo también, ¿no? Entonces, me parece que es esta enseñanza que el psicoanálisis de orientación lacaniana puede darnos para trabajar con el uso de drogas en la contemporaneidad y más específicamente con las mujeres. Bueno. Gracias. Muy interesante. No sé, ¿alguien tiene algún comentario, preguntas? Un gusto escucharla, Elisa. Una conferencia muy interesante. Toda la primera parte de su conferencia no dejó de evocarme precisamente ese escrito de Miller en donde habla sobre la salvación por los desechos. La salvación por los desechos, precisamente donde nos dice que el psicoanalista no ha de colocarse en una posición de ideal, ofertar, como lo hace el mercado actualmente, una imagen a la cual identificarse, sino fundamentalmente trabajar con esa queja del sujeto, con eso imposible de resolver para que de ahí surja algo distinto. Hay una pregunta que yo quisiera hacer en relación precisamente a esos restos quizá que podríamos encontrar de la función paterna en el analista. Es verdad que nosotros trabajamos con el discurso, con el semblante, pero en ese esfuerzo por extraer esos restos semánticos de los pacientes, digamos que también hacemos un uso del padre para darle un sentido nuevo a lo que padece el analizante. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Yo quisiera hacer una pregunta a mente, agradecer la sencillez y la naturalidad con la que usted expone cosas a veces muy complejas. Eso quisiera agradecerse, porque no siempre todos los transmisores son tan claros. Hay veces que son demasiado elaborados y cuesta trabajo seguirlos. Con usted no es así. Pero me quedé pensando en algo que Freud dice al respecto de que la mujer no puede definirse. En todo caso, puede devenir mujer. ¿Sí? Y quisiera preguntarle si en esto que se propone a veces de Lacan sería o no una definición femenina, que incide definitivamente en no estar repitiendo como creencia las propuestas de Lacan, sino más bien pensarlas y cuestionarlas, si son posibles en nuestra época. ¿Qué piensas? Que justamente es algo que los psicoanalistas tenemos que discutir. Eso es lo que pienso. ¿Cuál propuesta, por ejemplo? Que no sea una repetición permanente como si fuera una creencia, porque en muchas ocasiones se convierte en una creencia, lo que Lacan dice. Entonces, ¿qué tanto? Por las situaciones reales de nuestro tiempo, ¿sí? ¿Aplicamos creencias o realmente nos jugamos riesgos en una neocreación? ¿Qué tan protegidos estamos por las escuelas y por lo que dice Lacan? A mí me preocupa eso. En relación a una de las proposiciones de Lacan, por ejemplo, que yo he mencionado,
tendrías una objeción que pudiéramos más objetivamente pensar. No me es posible porque no he conversado contigo más allá como para detectar si repites por una creencia o en ti, ¿sí? Es siempre ese riesgo que hay que jugarse de uno por uno, de hacer creaciones clínicas. Partimos de la clínica. Partimos de la clínica y no da. Partimos de la clínica y lo que me parece es que Lacan es a veces una brújula para la clínica, justamente en los casos donde no sabemos lo que hacer. No porque él nos diga lo que hacer, porque no podemos consultarlo. Bueno, existen otros medios, ¿sí? Pero depende de la creencia. Pero ¿por qué habló de cosas que muchas veces nos orientan, ¿no? Con estos ejemplos que di, por ejemplo, no se hace la misma cosa con cada uno. Con cada uno se hace diferente, ¿no? En los casos también de usuarios de drogas en los consultorios, con cada uno se hace diferente y por eso tenemos que buscar la función de la droga. Pero una cita de Lacan que me parece nos orienta es esta cita sobre el rompimiento con el goce fálico. A partir de ahí nos abre un horizonte. Entonces no se trata de repetir Lacan, se trata de usar instrumentos que él nos legó, que nos dio en sus presentaciones de pacientes, en sus elaboraciones, y él mismo cambia todo a lo largo de su enseñanza. No es una enseñanza de una vez por todas, es una enseñanza que va cambiando. En Freud lo mismo, ¿no? En Freud, si tomamos las primeras afirmaciones de Freud, los años antes de 1900, y cómo va creciendo sus textos con notas para rectificar algún punto, etc., ¿no? Vemos que es el psicoanálisis vivo, justamente porque no toma afirmaciones de una vez por todas, siempre están en cambio. Y entonces Millet justamente apunta que Lacan siempre está en contra de él mismo, porque dice una cosa, después la reformula, la cuestiona, la dice de otra manera. Entonces, Lacan, ¿y nosotros? Nosotros también. Está, pero no lo podemos certificar, querida. Por También ejemplo, es uno por uno. Déjame darle un ejemplo de cómo llegué a esta conferencia aquí, ¿no? Yo tenía la idea de que se podría pensar el tratamiento de las toxicomanías en las mujeres a partir de la relación más o menos estrecha que tienen con el falo. Yo pensaba así, porque en la casuística vemos relaciones más o menos estrechas con el falo. Pero a medida que fui trabajando sobre los casos y sobre las lecturas que pude hacer, cambié mi punto de vista y espero haberlo transmitido. Lo que cambié en los últimos días preparando esta conferencia. Entonces, me parece que cambiamos todo el tiempo, porque la manera como tenemos de comprender pasa por nuestra subjetividad y por nuestras elaboraciones en nuestros propios formación, nuestra propia formación, sea como analizante, sea como supervisando, sea como lector de... Entonces, me parece que cambiamos todo el tiempo. Esta me parece que es la riqueza del psicoanálisis, permitirnos cambiar. Y justamente, todavía más, la riqueza de la segunda clínica de Lacan, que nos permite
cambios y arreglos con cosas que parecen imposibles de tratar, ¿no? Cosas que a primera vista parecen imposibles de tratar, por ejemplo, niños que no hablan para nada, que no quieren salir de sus casas, que no quieren estudiar, que no les interesan a nada, los hacemos venir a nuestros consultorios. A veces vienen, empiezan a gustar, les gusta venir. Entonces, a veces hacemos cosas con lo que parece a primera vista imposible, ¿no? Entonces me parece, yo creo que Lacan tiene esta preciosidad de ser una causa de deseo y de trabajo para nosotros. No es dogmático, todo contrario. Espero haberle respondido, contestado. Gracias, te lo agradezco. Pero me gustaría, Alejandro. Sí, Alexandro. Alexandro, los restos de la función paterna. Me parece que de lo que se trata es del semblante paterno, cuando hablas de los restos de la función paterna. El analista hace semblante, opera a partir del semblante del padre también, ¿no? En muchos casos tiene que operar a partir de ahí, y operar con el padre a partir de la función paterna me parece que es operar con el sentido. Un psicoanálisis no es todo fuera del sentido. Antes de separarse del sentido, primero hay que construir el sentido. Entonces, si en el último Lacan rechaza el sentido, no empezó así. Primero construye el sentido, la metáfora paterna es una construcción de sentido, ¿no? De una significación, la significación fálica. Entonces me parece que el recorrido de un análisis es necesario pasar por ahí, por este semblante paterno, ¿no? El semblante fálico, el semblante paterno, después el semblante de objeto, el objeto A, hasta construir su propio santoma. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Elisa, decías en un momento que para las mujeres la droga también puede ser un estrago, como para los hombres. Sin embargo, también decías que el hombre mismo, en la relación con la mujer, puede ser un estrago para ella. Y yo quería preguntarte si desde el psicoanálisis entonces se podría trabajar, por ejemplo, al hombre como, o en ciertos casos, al hombre como una adicción en la relación con una mujer. ¿Puede ser? Al hombre como una adicción. Para una mujer, tal vez podríamos decir que hacen uso del hombre como una adicción, en el sentido de que adicionan los hombres. Podría pensarse que en algunos casos, de la misma manera que la neurosis, ya la escuché formulada como una otromanía, ¿no? Una manía del otro. Entonces el neurótico es siempre dependiente del otro, ¿no? Tiene una adicción al otro, ¿no? Entonces pues, se podría pensar eso en algunos casos, pero no me parece que sería un hombre estrago para una mujer. Me parece que se habría que pensar más en la vertiente de suscitar en ella un goce que desborda, que no tiene suficiente amarra fálica y por la vía del amor, y que suscita un goce que la desborda y le hace mal. No pensaría como una adicción. Gracias.
quería preguntarte un poco cómo se da institucionalmente en Brasil la relación, la interacción entre psicoanalistas y psiquiatras dentro de una misma institución. Bueno, me parecen discursos contrarios, me llamó mucho la atención lo que mencionaron desde tu formación hasta tu trayectoria. ¿Algo más? Sí, al principio de tu conferencia, Elisa, hablaste sobre la violencia contra las mujeres. Quisiera que nos hablaras un poquito más sobre la violencia de las mujeres para consigo mismas y con el otro. Porque a veces el discurso de la victimización de la mujer encubre precisamente la violencia femenina como tal. Sí, seguro. Sobre... No, sí, podrías ampliar, Elisa, esto que decías de se goza fuera del fantasma, digamos, con la toxicomanía, digamos, cómo lo estás pensando, digamos, porque la toxicomanía no viene al lugar del síntoma. No viene al lugar del síntoma. Entonces, ¿cómo estarías pensando, digamos, este goce fuera del fantasma? Aunque si pudieras ampliar un poco. La relación del psicoanálisis con los psiquiatras en Brasil no se puede decir de una manera general, ¿no? Yo tuve la suerte de encontrar el psicoanálisis en mi residencia de psiquiatría, porque mis maestros, digamos, en psiquiatría eran psicoanalistas. Había por lo menos dos importantes psicoanalistas que son miembros de la escuela brasilera y que me presentaron Freud, Lacan, etc. Entonces lo encontré, el psicoanálisis de orientación lacaniana, en mi residencia de psiquiatría. Pero hay muchos psiquiatras en Brasil que son totalmente avesos, que no tienen afinidad ninguna con el psicoanálisis. Entonces me gusta mucho un texto de Freud que se llama Psicoanálisis y Psiquiatría. Es la primera de las conferencias introductorias de 1916, no sé si la conocen. Una conferencia que yo usaba mucho para transmitir a los psiquiatras recién ingresados en la residencia, porque ahí Freud dice lo que es contra el psicoanálisis no es la psiquiatría, son los psiquiatras. Entonces la psiquiatría a priori no es contra el psicoanálisis, y Freud usa una metáfora que es muy linda de la histología y de la anatomía, ¿no? La anatomía es como si la psiquiatría fuera la anatomía que ve las cosas así, ¿no? Y el psicoanálisis, la histología con el microscopio, los detalles, lo que llamamos sutilezas analíticas, son los detalles histológicos, digamos, de Freud, ¿no? Entonces, me parece que depende mucho de la formación de uno, pero las neurociencias han ganado mucho la psiquiatría en Brasil. Entonces, la transmisión del psicoanálisis a los psiquiatras actualmente es difícil. No es una facilidad. En Francia, por ejemplo, no existe más una residencia específica de psiquiatría. La psiquiatría hace parte de la residencia médica de una manera más general. Entonces, la psiquiatría en Europa, en Francia, deviene una especialidad médica. Y en Brasil estamos lejos de eso, me parece. Hay por ejemplo, tenemos amigos del psicoanálisis en la Asociación Brasileira de Psiquiatría, en la Asociación Minera de Psiquiatría. El psicoanálisis tiene una buena relación con la psiquiatría, pero tiene enemigos también entre los psiquiatras. Entonces, es así.
sobre la violencia de las mujeres en contra de ellas mismas, ¿no? Y en contra de los hombres también, ¿no? Hoy día tenemos mucha violencia de las mujeres en contra de los hombres y me parece muchas veces provocan la violencia de los hombres. Por eso no hay que poner las mujeres en posición de víctimas. El psicoanálisis no las toma como víctimas y intenta responsabilizarlas por ese goce de víctima donde suelen ponerse a veces. Entonces, me parece bien, un buen recuerdo, ¿no? Que ellas mismas son víctimas de sí mismas y también de otras mujeres, unas mujeres contra las otras. Eso es una consecuencia también de la idea que las mujeres no forman un grupo, ¿no? Mientras los hombres pueden vestir un uniforme, salir marchando todos juntos y sentirse como un espíritu de cuerpo, ¿no? Con las mujeres es más difícil, salvo si tiene una identificación fálica masculina. Cuando tiene una identificación masculina se puede hacer un grupo y marchar juntas y ser policías, etc. Sí, es la promoción de lo que comentaba Miller, la masculinidad, ¿no? Es decir, también hay que analizar precisamente esta cuestión de la masculinidad, que también va en ascenso en la población femenina en todos los países y que precisamente apuesta a la uniformidad, a la homogenización. Sí, me parece importante. Una vez en un seminario en Brasil, Miller hablaba del feminismo que quiere la igualdad entre los hombres y las mujeres. Él decía, las mujeres pueden conquistar muchas cosas, pero ellas desaparecen bajo la máscara masculina en este caso, ¿no? Cuando quieren la igualdad, ¿no? Entonces, y bueno, sobre el fantasma. Lo que decimos cuando decimos que en la toxicomanía se goza fuera del fantasma, es fuera del fantasma mientras fantasía sexual que permite el lazo con el otro sexo, ¿no? El goce de la droga no pasa por el otro sexo, evita el otro sexo, evita la alteridad. Por eso es interesante también pensar la toxicomanía junto con la cuestión de la violencia, porque la violencia también es violencia hacia el hétero, ¿no? Diferente. Y el goce de la droga también es un rechazo del hétero, del otro sexo, y un intento de gozar con el objeto solo, ¿no? Por eso también hay un cierre del inconsciente, porque el objeto droga viene como colmar la falta del sujeto que impide la apertura del inconsciente. Un esquema que tenemos en el seminario 11, donde Lacan diseña una NASA, no sé si dice NASA en español, y NASA, como un saco así, con una apertura y el objeto cierra, ¿no? Entonces, mientras la droga cierra la apertura, no tenemos suposición de saber en el inconsciente. Entonces hay que hacer saltar el objeto para el fantasma implica cierta florecimiento de significantes, de imágenes, ¿no? Y si el objeto está satisfaciendo totalmente, cerrando, tenemos la función del fantasma como medio de relación con el otro sexo. Si lo entienden. Muchas gracias.